Actualmente, Kawhi Leonard es uno de los mejores jugadores de la NBA. La superestrella de 32 años está jugando en la actualidad para Los Ángeles Clippers y forma parte de un gran equipo que muchos consideran favoritos para campeonar. Años atrás ganó el campeonato siendo el mejor jugador de los Toronto Raptors en el 2019, ganándole al super equipo de los Warriors formado por Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant. Una tarea nada sencilla. Él ganó el jugador más valioso de esas finales. Antes jugó para los San Antonio Spurs, donde se transformó de un jugador secundario que solo jugaba pocos minutos a una superestrella, y ganaron el campeonato en el 2014, donde igualmente ganó el jugador más valioso de esas finales, siendo en ese momento considerado el futuro de esa franquicia. Entonces, podemos decir que en la aún corta carrera de Kawhi ha tenido muchos reconocimientos y logros. Aunque ya es una persona adulta, madura y cómoda con su propio cuerpo, esto no siempre fue así. Antes, cuando inició su carrera profesional, su personalidad era muy diferente a lo que es ahora. De hecho, se había formado muchas dudas y existía misticismo con su personalidad, porque literalmente no hablaba con nadie. Sus compañeros opinaban al respecto de eso. It's a little harder because he's not that outspoken. He's just a hard worker. He's just a focused individual on his game, on his weaknesses and strengths. So I assume it's going to be a little harder for him, but hard to tell when he has his own introvert character. Ni sus entrenadores sabían qué pedo. You have to teach him to speak first. He's not too big on talking to me. I think he talked to Timmy last week, but other than that, I haven't seen him say much lately. Coach, another one. Entonces vamos a adentrarnos un poco a su infancia para entender un poco más de por qué era así. Esta información se hizo más viral hasta el año 2016, 5 años después de que iniciara su carrera. Pero en esos 5 primeros años de su carrera nadie sabía por qué era tan callado o qué estaba lidiando Kawhi en secreto. Kawhi Leonard nació el 29 de junio del 1991 en Compton, California. Sus padres eran Mark Leonard y Kim Robertson. Ellos vinieron de inicios muy humildes. Su papá trabajaba en un autolavado y su mamá era ama de casa. Ellos se divorciaron cuando Kawhi era muy joven y vivía con sus 4 hermanas mayores. Recientemente una de sus hermanas, Kimesha Williams, fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional junto con otra mujer por el asesinato de una anciana en un casino en 2019. El matrimonio de sus padres se desmoronó pocos años después del nacimiento de su hijo menor. Posteriormente se divorciaron, lo que fue muy difícil de manejar para bebé Kawhi. Sin embargo, ambos padres permanecieron cerca de sus hijos después del divorcio. A pesar de que vivió con su madre después del divorcio, Kawhi todavía pasaba mucho tiempo con su padre. Su amor por los deportes les ayuda a vincularse y desarrollar una relación muy cercana. Kawhi jugaba al fútbol y al baloncesto en la escuela, pero más tarde decidió concentrarse en el deporte donde era mejor: el básquetbol. Su padre lo ayudó muchísimo, le mostró todo su apoyo y lo empujó a ser un mejor jugador. Las habilidades de Kawhi Leonard en la cancha mejoraron constantemente mientras jugaba para Canyon Spring High School. Sin embargo, las cosas dieron un giro trágico en 2008. Según varios informes, todo empezó un día donde un amigo de Mark Leonard le pidió que fuera intermediario de una disputa de otras personas desconocidas en ese momento. Después de intensificarse la conversación, la mamá de Kawhi escuchó unos disparos que se dirigían hacia ella en su casa. Ahí la mamá se asustó mucho y sospechaba de que Mark estuviera involucrado en algo extraño. Pero ese incidente solo se quedó en eso. Ahí la mamá de Kawhi Leonard, Kim, se enteró que estaba embarazada del hermanastro de Kawhi. Pasaron 3 meses y volvieron a llegar esas mismas personas, pero ahora un poco más agresivas. Le dispararon a Mark en el negocio de autolavados y lamentablemente falleció. Fue una noticia muy dolorosa para toda la familia y no se sabe quiénes son los culpables y no se ha detenido a nadie. Kawhi Leonard solo era un adolescente cuando esto pasó, y además de él ya tener una personalidad introvertida, esto hizo que se envolviera aún más en él mismo. Ahí fue cuando se refugió en el deporte del básquetbol que lo ayudaría a seguir adelante. Straight towards the basket, all the way in, deep, throws it up off the glass, does not stay down. Leonard with the rebound. His putback is good. Su mamá en una entrevista dijo que el básquetbol fue su terapia y fue lo que lo hizo poder superar este traumático evento. Aquellos que lo conocieron más tarde verían la misma inclinación por su perseverancia. Kawhi ha tenido que lidiar con más estrés en su vida que la mayoría a una edad temprana y se las ha arreglado para hacerlo a su manera y hacerlo con la cabeza en alto, dijo su entrenador de los Aztecas, Steve Fisher. Entonces, después de la muerte de su padre, Kawhi se transfirió a la escuela secundaria Martin Luther King.
se convirtió en una superestrella de la escuela secundaria y ganó el premio California Mr. Basketball en el 2009. Después de la escuela secundaria, Kawhi jugó baloncesto universitario para los Aztecas de San Diego. Se declaró para la NBA en 2011 y los Indiana Pacers lo eligieron en el puesto 15 del draft de la NBA, pero inmediatamente fue trasladado a los San Antonio Spurs, donde iniciaría su carrera profesional. Y aquí fue cuando empezaron las especulaciones. Dominique, I'll start with you on this one. Do you feel like Kawhi can be a superstar if he continues to be so introverted like this? Ya tenía los reflectores de la liga más importante del mundo enfocados en él. Empezó a tener mucha atención mediática, ya que rápidamente se estableció como uno de los mejores jugadores de esa franquicia y de la liga, pero sus compañeros de equipo y entrenadores empezaron a notar algo un poco extraño en su personalidad. Y era que no hablaba nada. Greg Popovich, uno de los mejores coaches de la historia de la NBA, era conocido por su estilo un poco duro y disciplinado de tratar a sus jugadores. Pero con Kawhi tuvo que moldear su estilo un poco, ya que él era prácticamente mudo. No le contaba nada a nadie de su vida privada y solo respondía lo necesario para que no lo corrieran del equipo. Alguien que lo podía entender perfectamente era el mejor jugador de ese momento del equipo, Tim Duncan, que también tiene similitudes con Kawhi. Timmy went to get a shot, and Ostertag sent it like in the 10th row. And what was really cool about it, Timmy didn't, no expression whatsoever. That's just what happened. He went down to the other end, and Ostertag comes across, and he sends his up into like the 10th row. And didn't change his expression at all. You guys know how I love that. So I knew that we had somebody that was a hell of an athlete, that had character, that ya que al inicio de su carrera él también era muy introvertido y no hablaba mucho con nadie, pero Kawhi era un caso diferente, ya que parecía no tener emociones de ningún tipo, y no pasó mucho tiempo en que los fans empezaron a dar cuenta de esto y empezaron a comentar de su personalidad sin saber la verdadera causa. Cabe mencionar que la historia de su padre asesinado no se hizo conocida hasta el año 2016, fue hasta entonces que pudieron todos conectar las señales y saber con lo que Kawhi estaba lidiando, ya que él no le decía nada a nadie. Si no le decía a sus compañeros de equipo, menos le va a decir a reporteros, por ende los fans no sabían nada. Lo interesante es que Kawhi era tan bueno que poco a poco esos comentarios de su personalidad se iban reduciendo y los comentarios de su increíble nivel de juego predominaban más que nunca. Iban pasando los años, del 2012 al 2014, y junto con un gran equipo de San Antonio iban compitiendo por el campeonato. Fue en el 2014 que pudieron llegar a las finales de la NBA, enfrentándose a LeBron James y Dwayne Wade y los Miami Heat, y al ganar el campeonato los Spurs y Kawhi ganar el MVP de esas finales, fue cuando ya se podría decir que fue la primera vez en su carrera que demostró Kawhi una emoción fuerte en cámara. Este momento fue épico para sus seguidores y los fans de los San Antonio Spurs, ya que aún sin saber nadie lo que él estaba lidiando en secreto, representaba una evolución en su persona, ya que a la par que estaba sanando todos sus traumas, se estaba convirtiendo en el líder de ese equipo. Vean a sus compañeros apoyándolo e impulsándolo a recibir con orgullo su trofeo y gritar victorioso su logro.